A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto do amor no coração de Deus, que flua amor nos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que o Mestre conhece e serve. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e de luz, e feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Comienzan estos instantes sirviendo a la humanidad, siendo alrededor de las 13 horas de Argentina. Y agradecemos vuestra presencia, ¿no? Agradecemos la presencia de todos los oyentes, ya sea que estén escuchando en vivo o después en diferidos y que hacen comentarios en las redes sociales, y nos da mucha alegría leer sus comentarios y los tenemos a todos en cuenta. Así que muchas gracias y sigan escribiendo, no decaigan en la actitud de ser parte de este proceso de investigación acerca de nosotros mismos, el autoconocimiento, acerca de las leyes de la espiritualidad, acerca de los valores espirituales o valores humanos, como le quieran llamar. Bueno, es un proceso grupal, aunque aparentemente estemos separados en el espacio. Y también agradecemos fundamentalmente a Radio Mantra FM, que permite este encuentro semana tras semana durante años y años, y a Cristina en los controles, que nos atiende de maravilla. Gracias, Cristina. Y a los que ayudan a hacer este programa, fundamentalmente, sin olvidarnos de Maggie y Josefina, que nos ayudan a buscar textos, párrafos sobre el tema de cada semana, y a los que manejan audios, vídeos, todo lo que hace posible que después se difunda el programa por internet. Y bueno, y también a los que vienen aquí a la mesa a conversar, los valientes que vienen a conversar con semejantes temas. Aquí al lado lo tengo a Jesús, el de Sevilla. Pues hola, hola Daniel, queridos compañeros y oyentes. No sé si hay mucho de valentía en mí, pero por lo menos sí que vamos a intentar estar aquí todos los días juntos aprendiendo. Es una gran alegría. Por lo menos esta alegría nos da el estímulo para intentarlo todo. De modo que un abrazo muy fuerte para todos. Al lado está Marcela desde Tucumán, Argentina. Hola, ¿qué tal? Buen día. Cariño para los oyentes. Bueno, hoy nos convoca un tema que es bastante interesante. La investigación ha sido bastante fructífera también. Bueno, esperemos que les guste a nuestros queridos oyentes. Gracias, Dani. Sigue Rafa, nuestro querido Rafa desde Valencia, España. Pues hola, un saludo a todos, amigos, compañeros, y en fin, como siempre, a ver qué podemos aportar y sobre todo aprender por una forma o por otra, una vía u otra. Siempre tenemos que estar abiertos a aprender. Y ahí lo tenemos al otro Jesús, a Jesús Arcano, el de Barcelona. Hola, buenas tardes. Pues mira, que estamos acabando el mes de julio. Hay que decir que hoy es el programa 747. El 747 es un avión que ya no se fabrica, el Jumbo, que a un servidor le ha fascinado desde que era pequeño, que lo vio por primera vez con 10 años en el aeropuerto del Prat. Por lo tanto, 10 o 11 años tenía. Y la verdad es que me ha llamado la atención, me he montado varias veces, ya no se fabrica y se conocía con el nombre de la Reina de los Cielos, en el argot de la aviación. Y curiosamente, para mí tiene que ver con el tema que tocamos hoy, porque es estratosférico también. No digo más. Bueno, y terminando el círculo mágico del día de hoy, después de aprender en las ramas y pasar las pruebas, la tenemos a Carmen, también desde Valencia, España. Pues bueno, saludaros a todos. Me has dejado así un poco boquiabierta con la presentación. Pues sí, un tema profundo que
despierta o necesitamos esa intuición para ir viendo qué podemos captar y qué podemos compartir, y como siempre habéis dicho, un continuo aprendizaje, y quién sabe, a lo mejor de cualquier tema podemos aprender, se puede profundizar e incluso aplicar en nuestras propias vidas. Así que, bueno, veremos qué da de sí. Adelante. Bueno, estos son los valientes de Sirviendo a la Humanidad, se han presentado, que se animan a escuchar su corazón y a dejar que la intuición los guíe. Así que vamos a ver cómo se comportan hoy con todas esas cualidades. Comenzamos con las siguientes palabras de Vicente Beltrán Anglada, que nos dice así: aunque la enseñanza impartida y el tipo de entrenamiento espiritual suelen variar según las épocas y las condiciones cíclicas de la humanidad, el objetivo final es solamente uno: llevar al discípulo de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Esa es una frase de la final que siempre se repite, pero cada una de sus cosas tiene su explicación y no es poca cosa, ¿no? Así que si los discípulos llegan ahí, está completa la enseñanza rámica. Hoy vamos a conversar sobre la enseñanza en los asramas. Según nuestra investigación, los asramas son centros de enseñanza espiritual que se encuentran en los niveles internos, no en los externos o físicos. En los niveles internos, donde hay diferentes aulas de aprendizaje, las cuales son el aula de la ignorancia o del aprendizaje, el aula del conocimiento, el aula de la sabiduría y el aula de la cósmica oportunidad. Hay además otras aulas intermedias. Hoy conversaremos sobre lo que se enseña en estos centros, complementando de esta manera la información facilitada en programas anteriores, en los cuales hemos abordado cómo se enseña, las vidas rámicas, quiénes aprenden, la figura del maestro, etc. Uno de los puntos que queremos destacar es que las técnicas que se dan en el asrama a cada uno de los discípulos son técnicas muy particulares, muy personales para cualquier discípulo. No hay una enseñanza igual para dos discípulos, porque no hay ningún discípulo que esté en las mismas características tanto de rayo como de evolución, según lo expresa Vicente Beltrán Anglada. Y otro punto importante, enseñado por el autor mencionado, se encuentra en su respuesta a esta pregunta: ¿cuándo va el discípulo a las ramas? ¿Cuáles son las normas que sigue un discípulo para entrar en una rama y para recibir la enseñanza rámica? A lo que respondió Vicente: yo os diré que está más allá del alcance del discípulo, porque siempre es el maestro quien sabe el momento exacto, pero cuando llega el momento, el discípulo se siente proyectado, porque hay una succión, digamos de una manera, desde la rama hacia el discípulo, regido por leyes que no son la atracción de la materia, sino que es la virtualidad del espíritu, que es la atractividad. Recordemos que el discípulo avanza de un aula a otra variando los temas y profundidad de la enseñanza. Así como un ser humano comprende un concepto cuando es joven, con el paso del tiempo y la adultez, quizás lo comprenderá con mayor profundidad. De la investigación realizada encontramos algunos de los temas que se enseñan en los asramas y aulas internas, entre los que destacamos lo siguiente. 1. Primeros aprendizajes. La distinción entre el yo con mayúscula y sus vehículos de expresión. El yo con mayúscula y la mente concreta no son la misma cosa. El yo y el deseo no son la misma cosa tampoco. Asimismo, se le enseña a querer, saber, osar y callar. 2. Aprende el discípulo sobre la telepatía, la utilización de los poderes mágicos superiores, por ejemplo, la psicometría, lo que es la serena expectación, el valor de la atención y el silencio, y a penetrar en los mundos subjetivos.
la ciencia de los intervalos, el vacío y el mundo débico. 3. Se enseña que la regla esotérica va de lo universal a lo particular. 4. La utilización de mantras de invocación débica o angélica, mantras de protección, el Om. 5. Aprende el discípulo sobre la naturaleza de la magia, el Agni Yoga, atención, serena expectación y adaptabilidad. Los diferentes planos de existencia, entre ellos el plano búdico, la sabiduría del corazón y también sobre la intuición. 6. Se le enseña sobre cosmología, los rayos y la música de las esferas. 7. En el aula del conocimiento se enseña, según Anglada, a que los discípulos piensen por ellos mismos y a elaborar sus propias conclusiones. Esta enumeración es solo una pincelada de todo lo que se aprende y les invitamos a todos los oyentes a investigar y profundizar sobre este tema que estamos tratando hoy. Solo tienen que ir a la página web de Sabiduría Arcana y buscar Vicente Beltrán Anglada y ahí se bajan la obra completa de don Vicente en un documento PDF y en un documento Word que tiene como 6.000 páginas y ahí pueden investigar todos los temas. Es un elemento muy valioso. Bueno, hasta aquí la presentación. Vamos a leer unos párrafos y luego conversaremos entre todos de este interesante tema. Cuando ingresa un novicio en el asrama, se le exige 7 años de silencio. Y es muy duro porque estamos constantemente hablando a través del pensamiento, hablando a través de las emociones, hablando a través de las palabras constantemente. No podemos estar silenciosos. Cuando estamos en silencio, automáticamente surge aquel imperativo deseo de compañía. Esta compañía que puede ser la distracción, el contacto del grupo, la palabra, la relación, sin tener en cuenta que en el silencio hay la relación cósmica que está más allá de la simple relación humana. Bueno, estos párrafos pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La voz del silencio. Espero tener éxito en esta misión de presentar a la consideración de los aspirantes espirituales de nuestros días una visión muy clara y comprensible del Agni Yoga, el yoga del fuego, yoga de síntesis, yoga del corazón, tal como he aprendido en el asrama y tal como lo exigen los tiempos actuales. Esto pertenece al libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga. Continuando con nuestras ideas sobre las actividades que se realizan en el aula del conocimiento, donde recibís entrenamiento espiritual, vamos a analizar ahora nuevos aspectos relacionados con la enseñanza que estáis recibiendo actualmente. Os he hablado de la atención desde un ángulo espiritual, supremamente esotérico, pero atended que desde que empezasteis a estar atentos al yo espiritual, toda vuestra vida espiritual adquirió un tinte de atención realmente profundo y expectante. Es un texto del libro Diario secreto de un discípulo de Vicente Beltrán Anglada. En el ashram y el curso de la enseñanza oculta y de comprensión de los misterios espirituales, quien más comprende y quien más se beneficia de los conocimientos impartidos es quien más atentamente sigue el desarrollo místico de la enseñanza. De ahí que la atención es la clave mágica para introducirse en los niveles de la intuición, pues ella introduce al discípulo en las elevadas zonas del plano búdico, desarrollando en el mismo aquello que anteriormente habíamos definido como jerarquía espiritual de las almas. Este texto pertenece a la conferencia, al libro Diario secreto de un discípulo de Vicente Beltrán Anglada. Bueno,
Si nosotros analizamos o miramos o observamos, ¿no?, la relación entre un maestro, un gurú, un instructor y sus discípulos, y vemos algunos casos en los planos externos, nos damos cuenta que en general, habrá excepciones, en general, hay una transmisión de una enseñanza que impartió alguien y el discípulo escucha y memoriza de alguna manera y después repite. Pero, digamos, un poco con lo que venimos leyendo, nos damos cuenta que en los planos internos se enseñan otras cosas que aquí afuera no se enseñan, ¿no? Em, Tener un maestro que no exige obediencia, sino que es un compañero de camino más avanzado y con más experiencia, que te puede explicar y que te puede decir dónde están los obstáculos para que desarrolles la intuición, la telepatía, la clarividencia, la psicometría, o qué es lo que impide que puedas estar en silencio, ¿no? La gente suele decir, no puedo parar los pensamientos. Bueno, tener a alguien que sabe estar en silencio, que está en silencio mientras te habla y que te puede explicar cómo permanecer en silencio, es entrar en una rama, es algo lo más preciado que puede tener un ser humano, un discípulo espiritual. ¿Qué, qué se les ocurre con todas estas enseñanzas que se dan en los ramas, queridos compañeros? Pues para mí supone como un reto, porque hay que tener en cuenta una cosa. En principio no se nos va a enseñar nada que ya sepamos. Esto hay que tenerlo en cuenta. El estudiante se tiene que espabilar y tener una amplia cultura esotérica y tiene que tener práctica en la meditación. Prácticamente lo que nos van a pedir en su momento, la base la tenemos. Tal vez lo que faltaría configurar bien, qué significa realmente la Agni Yoga, qué significa realmente la atención y sobre todo la continua percepción de la realidad interna y externa realizando cualquier tipo de actividad. Si este requisito no está bien cumplido, evidentemente no llegamos a un nivel alto, ¿qué nos pueden enseñar? Nada. Nada, porque el primer requisito es este. Si no hay ese vacío del mundo de la personalidad y de la mente concreta, no estaremos disponibles para captar verdades que básicamente nos vendrán no por análisis mental, sino por intuición. Entonces, tengamos en cuenta que si eso se acepta, la información que nos van a dar va a ser a cuentagotas. Y cuando vea el maestro que lo que sugirió hace un año o medio año ha dado resultado, tal como escribió la Bailey, que los dictados del tibetano en aquellos libros del discipulado de la nueva era, nos volverán a dar otra prueba. Si dentro del tiempo que el maestro sabe no hay resultado aparente en el aura del discípulo, ¿para qué nos van a dar más información? ¿Para qué perder el tiempo? Esperarán. De hecho, formar parte de ese grupo ya es algo maravilloso, pero tengamos en cuenta que desde que está en el centro, el maestro, al que está en la puerta, pueden haber centenares en ese grupo. ¿Que hay un grupito selecto que los preparan para la iniciación? Bueno, pues eso lo llamamos el maestro en el corazón, etcétera, etcétera, y muchas más cosas. Pero eso queda como muy mítico, muy lejano, pero la enseñanza es eminentemente práctica, tan práctica que seguramente, si entendemos un poco lo que es el Agni Yoga, a lo mejor nos damos cuenta de qué significa. No digo más, por ahora. Yo pienso de que estamos utilizando el término aprender, aprendizaje por intuición. Y para poder entender, acercarnos un poco más a comprender esto, habría que diferenciar entre la atención mental, que es la que utilizamos muchos seres humanos. Podemos poco o más tiempo, en unas cosas o en otras, estar atentos a algo para enterarnos más, para captar más cosas, quizá también para comprender esas cosas que nos llegan mentalmente, a la mente concreta nos llegan, entendiendo que la comprensión no la produce la mente concreta, es algo más sutil, es algo más profundo. Entonces es importante diferenciar esta atención mental de la atención intuitiva. Y lo que estamos hablando, este tipo de aprendizajes, creo, deduzco, que es por vía de una atención intuitiva. Una atención que vamos desarrollando, como decimos muchas veces, a través de esa práctica lo más continuada de una atención serena, expectante, nos va llevando a una intuición para captar muchas cosas. Esto es aparte de
enseñanza de los Ramas, lo que estoy diciendo. Nada más que si captamos ese aprendizaje por intuición, esa comprensión más sutil que vamos captando de X asuntos o aspectos de la vida, podremos entender que si hay una posibilidad de aprender en una RAM, creo entender, por esta vía, la vía de la expectación, de la atención expectante, de una atención que nos lleva a una comprensión intuitiva. Esto pues lo podemos interpretar intelectualmente, como solemos hacer con todas las cosas, pero con la práctica vamos dándonos cuenta, pues eso que quería yo entender de una manera, ahora lo entiendo de otra, de tal manera que esto se va produciendo. Y también decir así muy brevemente que tengo entendido que en las ramas pues están un maestro y una serie de discípulos, pero hay distintos círculos de aproximación o de alejamiento, y que hay discípulos avanzados, iniciados, que ayudan a los maestros para entrenar, enseñar a otros discípulos más recientes, más jóvenes en el sentido de que están empezando a aprender, a recibir enseñanzas, etc. El caso es que sea que estemos o no estemos, eso no es difícil saberlo, hay quien lo sabe, pero hay quien no, pues la vía intuitiva que estaba comentando y que decimos muchas veces es fundamental, es clave. El mic, Jesús. Perdón, estaba justamente lo que no tenía que hacer. Tenía que estar atento y no lo estaba. Bueno, Estaba muy atento a lo que decía Rafa, que era muy interesante. estaba muy atento a lo que decían Jesús y Rafa, sí, efectivamente. Creo que señaláis puntos muy importantes. La vida nos enseña que hay una analogía a través de la que podemos ir comprendiendo cosas. La escuela de la vida es una gran analogía. Hay una jerarquía de todo, de conciencias, de ayudas, de enseñanzas, etcétera. Nosotros, claro, lógicamente en los estados en los que nos encontramos tenemos que ir sublimando y trascendiendo etapas inferiores en los que es muy importante, a mi modo de ver, la purificación. El tema de la pureza no se le da especial importancia, pero claro, la cuestión es que como parte preliminar de la unión de los yogas, como parte preliminar de los trabajos que tenemos que hacer para siquiera poder entender un poquito, porque claro, la enseñanza parece que estuviera en los libros, bueno, en las experiencias de otros, pero fijaros lo que nos decía el Buda, y esto lo trataremos en el programa que viene, y lo que decía el tibetano en todos sus libros, en los prefacios, que teníamos que pensar por nosotros mismos. Esto es una de las cosas que también se enseñan en los ramas, pero que, bueno, tenemos que ir como parulitos, teniendo que comprender los instrumentos, las letras del alfabeto. Y esto nos puede parecer que, hombre, no me pongas ese ejemplo tan de niños, no, es que somos muy niños, es que somos muy infantiles, que estamos en unos estados todavía muy por despertar. Por tanto, al final, las claves que se nos están explicando, la serena expectación, la atención, podríamos estar hablando siempre de ellas, pero la cuestión es, ¿hasta qué punto la enseñanza la transmutamos y la convertimos, como bien decís, a través de la práctica en sabiduría? ¿Hasta qué punto nuestra vida es un ejemplo vivo de lo que son las enseñanzas que podemos encontrar en los libros llamados sagrados o en las propias intuiciones? Porque podemos tener vislumbres de intuición, pero si no las hacemos nuestras en el corazón, si no son parte de la irradiación de nuestros corazones, no tenemos capacidad de trascender ni siquiera nuestros propios estados. Entonces, bueno, hay que ver que hay algo muy importante que valorar y que calibrar, y es que es el aspecto grupal del aprendizaje. Tenemos un privilegio enorme en el poder contar unos con otros y estar en una misma sintonía, en una misma intuición, porque eso, en definitiva,
en pequeñito, es lo que luego podremos vivir en mundos esenciales de unidad donde hay conciencias colectivas. Por tanto, no pensemos que llegaríamos cada uno individualmente a ningún sitio. Es que estamos ya unidos y si no entendemos esa idea de unidad esencial, es una de las cosas que tendremos que aprender realmente antes de que se nos puedan enseñar, como bien decíais, otras enseñanzas de mayor calibre, ¿no? Pues decías, Jesús, que estamos todos unidos y entiendo porque habéis dicho, es que el tema este de los ramas pues puede ser para algunas personas muy atrayente, como oculto, el misterio, voy allí, qué enseñanzas me darán y todo esto si se ve desde el ego pues no nos sirve para nada, es curiosidad, cosas paranormales, psíquicas y no es lo que se pretende porque los ashramas son centros de transformación a nivel grupal y a nivel planetario, cada uno relacionado con unos rayos, con unas enseñanzas, aunque dice Vicente que son parecidas, aunque difiera el rayo en unos y otros ashramas, pero son centros de servicio planetario, y son centros en los que como habéis dicho, pueden haber cientos de personas. Yo me atrevería a decir que en la actualidad puede que sean miles, pero más en la periferia. Y que, claro, uno está en las ramas, pero no tiene una conciencia de estar. La conciencia se va adquiriendo en la medida en que, como habéis dicho, vamos purificando esos vehículos inferiores. Pero aunque no se tenga una conciencia de esa física en el cerebro, de ese contacto con el maestro y con los compañeros de grupo, sí que se pueden tener muchas intuiciones, se pueden tener percepciones, se puede tener más que nada es el aliento y la guía de ese alma o ángel solar para que vayamos descubriendo esos misterios dentro de nuestro interior, no fuera. El primero de los misterios o las cosas que se enseñan en el asrama que se ponía en el punto 1 en la introducción es la diferencia entre el yo real, el ser real, la mente, las emociones y cuánta gente en la actualidad en este plano físico están embarcados en eso. Yo diría que muchísimos. Yo diría que esas enseñanzas asrámicas, esas primeras enseñanzas asrámicas ya están al alcance de muchísimas personas y más en los últimos años que se ha trabajado mucho en el tema de la meditación, del mindfulness, de la observación, incluso la psicología transpersonal que nos habla de estos estados trascendentes de conciencia más allá del yo personal conocido. O sea, que yo diría que hay muchas personas ya en esos niveles periféricos de las ramas aprendiendo a contactar con algo más real, con nuestro ser más real. Entonces, en esa medida que vamos contactando con ese ser más real y soltando las ilusiones, el maya de este mundo físico tridimensional, entonces estamos abiertos para recibir nuevas enseñanzas. Habéis dicho algo muy importante, se nos pueden dar enseñanzas, pero si no las integramos, las materializamos y si no existe esa purificación, ¿para qué nos van a dar más? Entonces, se trata de que nosotros en el día a día, aquí en este plano, hagamos todo lo posible por estar atentos, que habéis dicho, porque esa atención superior, que es la que viene de la mónada, es la que va a ir limpiando todas las escorias que dice Vicente, o todo aquello que, estas programaciones que tenemos obsoletas que ya no nos sirven, que son de la cultura, de la familia, de la personalidad, todo eso va a ir desapareciendo. De manera que, también dice Vicente, llega un momento en que llega esa soledad de quien se queda sin aferrarse a nada de lo personal. Y a partir de ahí ya se abre el mundo de la telepatía, se abre el mundo de los contactos débicos, de escuchar al maestro de una forma más directa y más íntima, pero primero, claro, si no está la purificación, si no está esa atención en el día a día, si no está ese aposentarnos dentro de nuestra presencia y desde ahí pues intentar vivir todos los altibajos de lo que es la vida diaria, entonces no se nos va a dar más enseñanzas. Y claro,
están ahí esas enseñanzas, pero el que podamos acceder a ellas depende de lo que hagamos día a día, a qué estamos prestando atención, cómo estamos relacionándonos con nosotros mismos, con los demás, cómo estamos relacionándonos con los acontecimientos a nuestro alrededor. Entonces es un mundo muy interesante, un autoconocimiento, y poco a poco se nos van abriendo puertas a otras enseñanzas y aprendizajes en los planos internos. Entonces, Carmen, no ingresa quien quiere, sino quien puede. Y se dice que una de las reglas que se van enseñando y que se aprende de alguna manera en la rama es aprender a callar. Y eso nos cuesta bastante, como hemos leído en el primer texto. Bueno, después de esta investigación y todo lo que venimos conversando, señalaría 3 puntos que me parecen importantes o interesantes. Uno, que ya lo han señalado de alguna manera ustedes, primero, que lo que se enseña es de aplicación práctica, porque si no fuese así, no tendría sentido esa enseñanza. Y de ahí que se dice que el discípulo sabe muy bien lo que dice y no dice todo lo que sabe, ¿no? Y otro es que si no se aplica bien ese conocimiento que se ha adquirido en la rama, eso crea un karma. O sea que también se desarrolla el sentido de responsabilidad. Y por último, es que todo ese aprendizaje que tiene el discípulo es para el servicio a la humanidad. Entonces, explorar, investigar, en este caso hemos hecho en la obra del maestro tibetano, en la obra de Vicente Beltrán Anglada, cuáles son los puntos sobresalientes de este tema, creo que nos puede ayudar a ver o a observar en qué situación cada uno estamos y hay que trabajar. Claramente la atención y la serena expectación, que según señala don Vicente Beltrán Anglada, son los puntos básicos por los cuales se avanza dentro del conocimiento arrámico, poder entender con ese entendimiento profundo, con ese entendimiento esotérico, universal, de qué se trata. Creo que nos ayudaría mucho a ir comprendiendo cómo se van dando todos estos aprendizajes arrámicos, que no es como aprendemos en la escuela, como estamos continuamente estudiando, sino se trataría de otro tipo de estudio, de una dimensión muy profunda, con atención y sobre todo con mucha responsabilidad en ese aprendizaje. Bueno, yo diría que la práctica del Agni Yoga es fundamental para entrar en la rama y recibir las enseñanzas del maestro. Y hemos hecho un programa que a mí me quedó muy profundamente en el corazón, que decía: si hay atención, hay silencio. Y ¿silencio de qué? Silencio de la personalidad, del triple vehículo inferior, es el que se silencia. Cuando nosotros estamos con muchos pensamientos en la mente, no podemos escuchar la voz del maestro. Es decir, si nosotros fuéramos las ramas, como nos cuenta Vicente Beltrán Anglada, ¿no?, que hacían un semicírculo alrededor del maestro y el maestro les hablaba. Si el maestro está hablando y yo tengo pensamientos en la mente, no lo estoy escuchando al maestro. Entonces, ¿para qué el maestro me va a hacer entrar a ese nivel? El maestro sabe en qué nivel estamos cada uno y cuándo es el momento de penetrar más profundamente en la rama y recibir entrenamiento de todo este tipo que estamos hablando. Hay 7 niveles dentro de la rama. El más profundo es el maestro y al lado del maestro hay 12 discípulos iniciados, ¿no? Pero en el último nivel, en el 6.º nivel hacia afuera, están los aspirantes espirituales. Los aspirantes espirituales podríamos definirlo
como aquellos que se interesan por el tema espiritual, leen libros esotéricos, tratan de mejorar su vida, y en el séptimo nivel está la humanidad en relación con los aspirantes, es decir, los familiares y los amigos de los aspirantes espirituales. Es decir, que en las ramas uno puede estar en el último nivel y sin hacer siendo mucho, o puede estar en el segundo nivel como discípulo iniciado, discípulo que colabora con el plan del maestro y, y ya está en relación consciente. Carmen hizo unas palabras acerca de que podemos estar dentro de las ramas sin recordar lo que allí sucede, ¿no? Y eso se avanza en recordar lo que sucede en las reuniones dentro de las ramas cuando la autoconciencia se va desarrollando. Es decir, es un proceso de aprendizaje, de callar lo inferior, de silenciar lo inferior, de purificar todos los vehículos y de ir expandiendo la autoconciencia hasta entrar en relación consciente con el maestro. El maestro, no nos preocupemos, el maestro sabe cuándo estamos para entrar más profundamente en la rama y en ese momento nos absorbe o nos manda a algún iniciado superior. Por ejemplo, algo que creo que conversamos acá en algunos programas era el trabajo que hacía Ernesto Orfila, que era discípulo del maestro Moria. El maestro Moria es el maestro de voluntad o poder y de la política internacional, y Orfila iba en cuerpo invisible en distintos lugares donde se estaba cocinando tal vez una guerra o una amenaza para otros países, y iba a Orfila y escuchaba y después informaba al maestro, ¿no? Esa es una tarea de servicio. Es decir, no escuchaba para hacer chismografía o cotilleo, sino que escuchaba para cuando eran cuestiones importantes para el destino de la humanidad. Entonces, porque hay una idea, también están los discípulos en el rayo del arte, por ejemplo, entonces se especializan en crear obras de arte que cuando la humanidad las mira, evolucionan de solo mirar esa obra de arte, ¿no? Es decir, en general tendemos a pensar como una rama de segundo rayo que el maestro da información espiritual en los distintos planos, los distintos chakras, vamos avanzando, evolucionando espiritualmente y nada más que eso, ¿no? Que no tiene nada que ver con la vida concreta, práctica de la humanidad. Es decir, hay siete ramas principales y 49 ramas secundarios. Y todos ellos trabajan a nivel práctico en la vida externa, todos los discípulos, por el mejoramiento y la evolución de la humanidad. Así que no es, si bien se dan los planos internos, no es algo que queda por ahí, en el cielo, en lo invisible y qué sé yo, no. Los discípulos viven en la vida cotidiana aquí con todos nosotros y realizan trabajos de servicio. Todos los que sirven eficientemente en algún campo, uno los observa y pueden ser considerados discípulos que están teniendo entrenamiento en una rama. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias que tenemos hoy? Y la primera la tenía Arcano. Mick. Ahora, gracias. Pues es la playlist de los maestros de sabiduría y los arramas. Os invitamos a descubrir la lista de reproducción Maestros de Sabiduría y Arramas, una serie que consta de 24 programas de Sirviendo a la Humanidad que profundizan el tema de los arramas relacionado con el programa de hoy. Destacamos los siguientes programas: Vida Rámica, Constitución de una Rama, Entrar en la Rama, El Maestro de Vicente Beltrán Anglada. Un breve resumen del primer vídeo destacado, Vida Arrámica. En los arramas internos, los maestros de sabiduría entrenan espiritualmente a los seres humanos que han cumplido los necesarios requisitos. El propósito es llevar a los discípulos de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Es otro mundo muy diferente, allí ocurren cosas extraordinarias que muchos desconocen y que Vicente Beltrán Anglada ha descorrido el velo para nosotros. Descubre el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad, un canal actualizado constantemente con mucho amor para todos ustedes. Suscríbete para recibir todas las noticias, dale a me gusta y esperamos vuestros comentarios.
Libro Diario Secreto de un Discípulo. La locución Diario Secreto de un Discípulo, que constituye el título de este libro, no ha sido elegida al azar, sino que está basada en las experiencias místicas del autor, cuidadosamente seleccionadas y registradas en forma de diario, como un aleccionador recordatorio de las fases dentro del sendero del discipulado que le impelieron a penetrar en una rama de la jerarquía, someterse a las leyes y principios que rigen el sistema de entrenamiento esotérico y de enseñanza espiritual. No es más que un intento de estimular el ánimo y la fe de los aspirantes espirituales de nuestros tiempos que están luchando por penetrar, vía sus conciencias, en más elevadas zonas de interés espiritual, por ingresar en una rama de la jerarquía, establecer contacto consciente con su maestro y penetrar en la gran corriente iniciática. En la Asociación Vicente Beltrán Anglada puedes encontrar, hay una página web, búsquenla así, web, Asociación Vicente Beltrán Anglada, pueden encontrar el libro Diario Secreto de un Discípulo y descargarlo, escucharlo en MP3, está disponible tanto en PDF como en Word. Y bueno, y cuentan muchas cosas de las que nosotros siempre tenemos en cuenta. Vamos ahora a una pausa musical y luego regresamos. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, vamos a iniciar el segundo bloque. Estamos abordando un tema muy interesante que es la enseñanza en los ramas. Muy brevemente, la atención compasiva y consciente en la acción
repito, la atención compasiva y consciente en la acción, una manera de llamarle al servicio, es muy importante para acercarnos al maestro. Pero antes de acercarnos al maestro en la rama, tengamos presente que está en los necesitados y en los menesterosos, en los que sufren, en los enfermos, en los presos, en todos estos que tienen necesidad de tanto auxilio. Por tanto, aquí en la vida práctica tenemos necesariamente que acercarnos al maestro a través de todos ellos. Bueno, vamos sin más a los textos que nos han preparado y adelante. Bueno, el primero dice así: en los ramas se les enseña a los discípulos avanzados cómo descubrir estos nuevos poderes en ellos mismos, cómo aplicarlos a fin de perfeccionar el mecanismo necesario para poder conocer simultáneamente tanto la demanda como la respuesta evocada por la aplicación de la invocación. Bueno, pertenece a Telepatía y Vehículo Etérico, maestro tibetano. Y otro párrafo dice: primero, tenemos una personalidad dotada de muchos poderes, de muchos dones, que son su herencia del pasado. Después viene, en el correr del tiempo, un estado de conciencia dentro del cual se da cuenta de que los poderes le atan a la tierra, le atan a sí mismo. Entonces empieza sutilmente a dejarlos a un lado de su vida, a no utilizarlos, a dejarlos tal como es de ley en los umbrales de la rama, o situarlos bajo el umbral de la conciencia. Después viene la iniciación, que es la penetración en ciertas áreas definidas de la vida de Dios, y en ciertas iniciaciones son recuperados todos los dones y todos los poderes, porque entonces el iniciado utilizará estos dones, estos poderes o estas facultades para servir a la humanidad y no para servirse a sí mismo. Tal es la ley y tal es la realidad que yo he aprendido en el ashrama. Vicente Beltrán Anglada, conferencia titulada Cristo en ti, esperanza de gloria. En las ramas de la jerarquía se enseña en forma práctica el arte o la ciencia de la magia, primeramente mostrándoles a los discípulos, a través de un eventual desarrollo de la clarividencia, los distintos tipos de devas que constituyen el infinito centro de luz llamado ocultamente Akasha, y es el manto que recubre la indescriptible pureza del espacio. Por grados de atención y de serena expectación, avanza el discípulo por las dilatadas áreas del conocimiento superior. En el ashram de la jerarquía se entrena al discípulo para que desarrolle la intuición y no para que acumule simples conocimientos intelectuales sobre las verdades sometidas a su interés investigador. Párrafos extractados del libro Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada. En el aula del aprendizaje se tuvo en cuenta desarrollar al máximo la facultad de discernimiento, empezando por la discriminación, en donde lo más importante eran las prácticas del Raja Yoga. Pero al llegar en el aula del conocimiento hay una transformación, se empieza a trabajar con aquello que Patanjali decía: meditación sin simiente, la mente sin objetivo, lo cual es duro de soportar, ¿verdad? Porque todos buscamos siempre un objetivo, realizar algo en nuestra vida. Si no realizamos esto, nos sentimos indefensos e inseguros. De ahí que siempre estamos ansiando una seguridad. Pues bien, las enseñanzas superiores en el aula del conocimiento es dejar al discípulo solo consigo mismo. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La relación espacio-eterno. Muchas gracias por estos textos tan interesantes. ¿Qué querríais comentar sobre ellos? ¿Qué os sugieren? ¿Alguna idea? A mí me gustaría incidir en el tema de la enseñanza que se da
que igual nos va a sorprender al principio, pero es de un grado de pragmatismo escandaloso. Se tratará de discernir la luz de la oscuridad, algo que parece a simple vista que es muy, muy claro, separar la paja del grano, pero en realidad no es así. Por ejemplo, preguntas de lo que puedo hacer, lo que debo hacer o lo que quiero hacer, que parecen una cuestión de aspirantes, resulta que cuando se formulan a niveles elevados implica algo grande. Y ese algo grande es lo que quieren ver claro y ver cómo cada día te sustentas en esa conciencia, con esa percepción que tienes, que te has agarrado a ella porque crees que es la verdadera, y quieren ver poco a poco hacia dónde llegas y sobre todo tú darte cuenta uno mismo cómo te encuentras internamente. Se podría decir que de un festival de Huesac a otro, si se hacen las cosas medianamente bien, no perfectas, medianamente bien, tiene que haber un cambio sustancial en el comportamiento interno del estudiante. A tal sentido que esta idea tan maravillosa que llamamos comprensión, que es ni más ni menos la suma de nuestra capacidad intelectual más esa capacidad que tenemos del corazón o del mundo búdico, etcétera, etcétera, se convierta en una realidad de conciencia que sin saber muy bien por qué se expresen directamente en nuestro pensamiento y en nuestra acción. Y eso ya es un auténtico milagro. Luego, si el maestro enseña esto o aquello, nos van a enseñar por la línea de rayo. Y pensemos que cada uno de los que están allí dentro tiene una cualidad. Unos son netamente intuitivos, otros tienen telepatía, otros tienen una capacidad de concentración increíble y otros en la meditación son unos auténticos maestros. Por lo tanto, ¿qué quiere? Lo mejor de cada uno, pero no quiere un grupo que sean todos iguales, no nos engañemos en esto. Sí que se caracterizan todos con el tiempo en un amor al prójimo, pero no como lo entendemos los humanos, sino aceptar que formamos parte de un proyecto y hemos de servir al proyecto. Y una cosa muy importante, el estudiante en la rama aprenderá que no tiene derechos, tiene deberes nada más. Esto es lo más importante que nos puede caer encima, cuando utilizando palabras así un poco groseras, toscas, porque es lo más práctico para el propio estudiante. Reconocer que es un soldado al servicio de ¿quién? De la causa general, del logos. Quería decir esto nada más, ¿eh? Pues a mí me llama la atención, bueno, se ha nombrado antes en la lectura que hemos hecho, de que hay varias aulas. Es como cuando decimos en un curso de lo que sea, está el curso primero, segundo, tercero, en distintas aulas. Aquí se llaman el aula del aprendizaje, el aula del conocimiento y el aula de la sabiduría. Hay más, pero con estas tres se puede entender. Y nos dicen que se relaciona el aula del aprendizaje, está compuesto por probacionistas, por aquellas personas que están ya como entrando en el sendero. Y se dice también que más que los conocimientos se observa para que una persona pueda entrar en estas vías, el corazón, más que la mente, con los conocimientos, datos, etcétera. El corazón de los seres humanos es lo que más se tiene en cuenta. He observado, he podido conocer de lo que están diciendo para poder ser candidato a entrar. Y luego cuando se pasa al aula del conocimiento, pues ahí es ya los discípulos. Ya se puede decir que se ha traspasado la barrera o la etapa del probacionismo y se entra en el discipulado. Y cuando se llega al de la sabiduría, ya está formado por iniciados. De tal manera que hay un progresivo evolución, ascenso, como suele por analogía existir aquí en la vida humana, aunque aquí, como somos imperfectos, pues hay equivocaciones, desvíos, etcétera, pero ahí es algo que lógicamente está más allá de, digamos, de los espejismos en este sentido. Y luego cuando se ha dicho discriminación y discernimiento, son dos términos muy interesantes a diferenciar. Cuando nosotros decimos esto es diferente de esto otro, no decimos todos son iguales, que lo decimos con mucha frecuencia, sino este ser humano no es igual que el otro, es diferente. Eso es discriminar. Y cuando la discriminación accede a una capacidad intuitiva para observar y darnos cuenta de qué es lo correcto o lo incorrecto, eso se llama discernimiento, que es una etapa mayor, donde
la mente está más iluminada por la luz de la intuición y entonces podemos ir, aunque seamos imperfectos, discerniendo lo que es más correcto de lo que es menos, lo que es adecuado de lo inadecuado. Y todo esto, pues, lo vamos desarrollando en nuestro largo proceso evolutivo de ascenso de la materia al espíritu. Carmen. ¿Toca ya? Bueno, de estos temas, lo que es importante es que aprendamos en la medida de lo posible a mirarlos desde un punto de vista elevado y no desde el ego, que se quiere aprovechar y saber dónde estoy, dónde no estoy, si entraré, si. Entonces, el tema que habéis dicho del aula de aprendizaje donde están los probacionistas podemos pasar allí pues años, vidas, hasta que estamos depurando estos vehículos, porque la fuerza de la materia, de la densidad, está ahí. Y entonces es a través de esa atención, de esa meditación en silencio, de esa toma de conciencia, que vamos utilizando los diferentes cuerpos y podemos acceder a, yo entiendo que cada uno en su vida en concreto, a los conocimientos que necesite para ponerlos en práctica en lo que es su entorno. Es decir, Vicente recibió una serie de conocimientos porque es lo que él necesitaba o estaba destinado a ofrecer a la humanidad. Y cada uno recibiremos aquello que en cada momento necesitemos para hacer nuestro servicio aquí en la tierra. Así que en ese sentido hay una total confianza. Vicente habla de las pruebas asrámicas, que no siempre, entrar en una asrama no es siempre pues estar en paz, tranquilidad, serenidad. Realmente sí, que puedes, al estar en contacto con la irradiación de estos seres tan elevados como el maestro y discípulos avanzados, pues claro, es realmente un gran empuje para cada uno de nosotros, pero a la vez nos tenemos que enfrentar a todos nuestros miedos, a todo lo que nos quede por resolver. Las pruebas que dice Vicente, que se pueden leer en el diario secreto del discípulo, son muy interesantes. Las pruebas del agua, de la tierra, del fuego, del aire. Si alguien quiere buscarlo, está ahí en ese libro, y es como en esos estados avanzados, ya en contacto más directo con el maestro, aprendemos a controlar o manejar nuestros diferentes cuerpos. Ahora aprendemos el físico y el mental y el emocional, lo tenemos ahí. Pero os imagináis ya tener ese dominio o igual que del físico, que del mental, del emocional, y después pasar a actuar en otros cuerpos. ¿Cómo podríamos hacer ese servicio a la humanidad si controlamos o sabemos manejar o gestionar el cuerpo astral, si sabemos gestionar el cuerpo mental? Claro, se abre ahí unas posibilidades de servicio, no solo en este plano, sino en otros planos de conciencia. Entonces, bueno, cada uno, entiendo, recibiremos lo que necesitemos para hacer el servicio que nuestra línea de rayo, por nuestra alma, tengamos destinado en esta etapa de nuestra vida o en esta encarnación. Sería la continuidad de conciencia. Bueno, después de haberlos escuchado a todos y de la investigación que ha hecho todo el equipo, ¿no?, de sirviendo a la humanidad sobre este tema y a nuestros queridos oyentes, han surgido algunas palabras claves que las venimos repitiendo durante casi todos los programas, como la atención, la serena expectación, la adaptabilidad, los grados de silencio, la intuición. Entonces, si llegamos a comprender qué significan estas palabras y cuál es su aplicación práctica, creo que será un gran beneficio para toda la humanidad y para el contexto social. Se dice que este significado profundo se enseñan en los ashramas, pero hoy en día, si cada uno va
buscando en su propio corazón el significado profundo, espiritual de estas palabras, eh, más allá de la conciencia, si pertenece a una llama espiritual o no, creo que sería un gran servicio para la humanidad esa aplicación práctica. Entonces, siempre tenemos esa posibilidad de investigar esas claves o palabras profundas y a eso, bueno, aquí estamos con varios programas que ya venimos conversando, así que de alguna manera los invitamos a seguir profundizando. Daniel. Sí, cuando Vicente habla de cómo está constituido el asrama, su propio asrama, él menciona 12 discípulos, entre los cuales él era uno. Y cuando vemos, digamos, la descripción de una rama en su distinto nivel, en el segundo nivel están los 12 discípulos iniciados y están los signos astrológicos ahí. Es decir, que Vicente era un discípulo iniciado en el segundo nivel, por eso pudo transmitir todo eso que transmitió y era autoconsciente de lo que ocurría dentro de la rama. Ahora, dentro de los compañeros o discípulos que él tenía uno que era mecánico y otro que era agricultor, gente que realiza tareas prácticas que suelen considerarse simples porque está muy valorado el intelecto y el intelecto de los conocimientos espirituales y demás. Y sin embargo, esas personas eran miembros de la rama, ¿no? Siendo mecánico, un mecánico que arregla motores de auto. Y bueno, Vicente dice que por grados de atención y de serena expectación se va avanzando en la rama. Es decir, cualquier persona que presta atención a sus pensamientos y los va silenciando, ya sea que haga la meditación de silencio o que esté atento en la vida cotidiana, va aprendiendo a tener cada vez más atención, va logrando grados de atención cada vez superiores y llegar en algún momento a tener la serena expectación, porque la serena expectación surge cuando uno logra un estado de silencio casi permanente y entonces entra en estado de contemplación o de serena expectación. Y ahí ya se abren las puertas, ¿no? Las puertas para la intuición y para otros poderes que el mismo Vicente, el tibetano, recalca el asunto de los poderes, como que el maestro te ayuda a desarrollar los poderes, y los poderes son no para vanagloriarte, como dijo Carmen, sino para servir, ¿no? Olvidarnos de nosotros mismos es olvidarnos de nosotros mismos es dejar abajo la personalidad. Y ahí aparecen mundos superiores con determinadas cualidades que son considerados, llaman poderes espirituales, poderes mágicos espirituales. Entre ellos la intuición y la telepatía eran los dos que tenía Vicente, pero también está la clarividencia, la clariaudiencia, en niveles mentales, no en niveles emocionales. En niveles emocionales la clarividencia es ver colores, pero la clarividencia en niveles mentales es comprender determinadas situaciones muy elevadas, ¿no? Y también la psicometría que permite reconocer en cada situación qué es lo que está en juego. Entonces este mundo y me gustó lo que dijo Arcano, que lo quiero matizar un poquito. Dice: un discípulo es un soldado que obedece a las leyes espirituales y al maestro y al trabajo que está realizando. Y es así, ¿no? El mantra dice: olvidándonos de nosotros mismos. Y eso es olvidar nuestra personalidad, nuestras metas, nuestros objetivos personales y todo lo demás. ¿Y qué hay? El servir al plan de amor y de luz, que en cada rama el maestro tiene determinados elementos a desarrollar dentro de la humanidad, y según los discípulos, las cualidades que tenga pueden ayudar más o menos en cada uno de los proyectos que tiene en marcha. Lo que quisiera recalcar es que el maestro es uno más de nosotros dentro de las ramas. La única diferencia es que tiene más experiencia y tiene más sabiduría y sabe cómo van las cosas, porque tiene la quinta iniciación. Entonces es un compañero de trabajo, un compañero de servicio que por tener esa capacidad te va ayudando a que te vayas mejorando y que vayas prestando mejor servicio, y todas las ramas en su conjunto van caminando juntos por el bien de la humanidad. Y eso es lo que quería decir. Gracias. Pues veré, yo voy a cerrar muy rápidamente el turno porque se nos va yendo la hora, pero me gustaría, se nos invita
a que comprendamos esa técnica del cómo sí, como si ya fuera discípulo, como si el maestro estuviera a mi lado. ¿Cómo haría yo esto si fuera a venir el maestro? Si yo fuera a realizar alguna tarea sencilla en mi casa, a ordenar, limpiar, embellecerlo, lo haría igual si supiera que viene a verlo un invitado, cualquier invitado o un invitado especial que sería el maestro. ¿Qué puedo hacer por ti, maestro? En cada instante, ¿qué puedo hacer por ti? Esa es la mejor manera de saber luego cuál será el campo de servicio y de que esas pequeñas cualidades que podamos tener, ejercitarlas, expresarlas, desarrollarlas en bien de la humanidad, en bien de los planes que los maestros conocen y sirven. ¿Vamos al espacio del Concilio de Shambhala? Perfecto, pues 2025 es el año del Concilio de Shambhala y por eso invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, y con la práctica de la meditación del silencio. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Aspirando a la iniciación. Muchas gracias. Y es más importante seguir la regla esotérica que nos ha comunicado el Maestro, y va de lo universal a lo particular, de lo más alto a lo más pequeño. La regla mística es diferente, es la que decís vosotros, empezar de abajo e ir subiendo hacia arriba. Pero aquí, hasta donde me alcanza el entendimiento, buscamos la base esotérica y la regla esotérica va siempre de lo más alto a lo más pequeño y hay que apechugar con esto. Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros. Vamos ahora a empezar la meditación y empezamos con una visualización. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad, respectivamente. Es el gran triángulo mágico, una estrella de 5 puntas azul que representa al Avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitemos el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz
y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Recitemos ahora la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Carmen, por dirigir la meditación. Y antes de irnos queremos avisarles que el tema del próximo programa es pensar por nosotros mismos. En algún momento del programa de hoy se decía que el maestro enseña a los discípulos a que piensen por sí mismos y a estar solos consigo mismos y a pensar por sí mismos y a llevar adelante su proceso evolutivo, ¿no? Y esto no es un tema menor porque vivimos una etapa en la vida de la humanidad donde hay muchos influencers, esa es la palabra, ¿no? En inglés, influencer, aquellos que influencian a otros a través de TikTok, a través de YouTube y a través de otras redes sociales. A veces en el campo de la política, transmitiendo muchos bulos y mentiras de corrientes extremas. De alguna manera todos los políticos influencian a la población para conseguir votos en la próxima elección, pero también lo hacen las religiones. Hemos leído que últimamente que la Iglesia Católica ha contratado miles de influencers para difundir el ideario católico y nosotros sabemos que lo más importante no es influir sobre otras personas y hacerles vivir una vida como nosotros queremos y no como ellos quieren. Lo más importante es ayudar a la gente, a las personas, a pensar por sí mismos, a reflexionar por sí mismo, contactar con la fuente que está dentro de sí mismo y vivir de acuerdo a ello. Entonces, cuando uno hace ese proceso interno de contactar con lo interno y despertar el corazón y vía intuición
recibir la guía del mejor influencer, que es nuestra alma, nuestro ángel solar o nuestra mónada o espíritu o nuestro maestro, creemos que este tema, pensar por nosotros mismos, tiene máxima importancia, así que los esperamos el miércoles que viene por aquí, por Radio Mantra FM, a las 13 horas de Argentina, el próximo miércoles. Si les interesó este programa y quieren seguir viendo vídeos semejantes, pueden aceptar las sugerencias de pantalla. Nosotros les decimos que este programa ha llegado a su fin, les enviamos un abrazo fraterno con mucho, mucho amor. Hasta siempre.